Ahora que estáis con el tema de la exposición, la importancia de la comunicación, Pepe y yo hemos creado a través de Movimiento Aprendo una checklist, una lista de control con todos los ítems que consideramos que son vitales para comunicar bien y que te van a ayudar a autoevaluarte, te van a ayudar a que te dé feedback el tribunal improvisado, como puede ser tu pareja, puede ser tu familia. Lo hemos dejado en el Telegram, nuestro Telegram privado de Movimiento Aprendo, te lo dejamos en el link de la descripción. Hemos analizado todos los criterios de actuación de toda España, hemos hecho algo conjunto que pensamos que es lo más importante y lo que no puede faltar en una defensa de la programación y unidad didáctica, y además hemos puesto ítems referidos a la comunicación no verbal, a elementos de comunicación que te van a hacer brillar más, y estamos seguros que si tienes esa lista de control delante, te la aprendes y más o menos la estructura la tienes clara, vas a exponer y vas a comunicar mucho mejor. De hecho, es concreto y específico de educación física, así que tenéis apartados de cómo tratar la educación física, cómo tratar el trabajo interdisciplinar, y ya veréis que os va a ayudar mucho. El formato está muy chulo, son 3 hojas, es una lista de control bastante grande, pero ya os digo, la evaluación está para mejorar y hemos gastado mucho tiempo en ello. Pero bueno, vamos con el podcast de hoy, que vamos a hablar de errores que no puedes tener el día de la exposición y están relatados por una opositora que ya ha pasado por el proceso, una opositora de educación física que se preparó a conciencia, que esto lo sabía, pero aún así ha cometido una serie de errores, bien sea por los nervios o bien sea por que en ocasiones hay cosas que no puedes controlar, aunque lo lleves todo tremendamente planificado, y eso es lo que vamos a ver hoy. En total son 6 errores que no te puedes permitir el día de la exposición y que si los tienes en cuenta, sin duda vas a sacar la máxima nota debido a tu potencial o referido a tu potencial, mejor dicho. El primero es que la recomendación que nos hace esta opositora, que te prepares todas las unidades didácticas, que las conozcas, lo que hablábamos en otros podcasts. Ella quizás se enfocó en pocas unidades, confiando mucho en la encerrona como tal, y luego en la encerrona, en la hora que tienes para preparártelo, me ha contado que el tiempo vuela. Y esto es una sensación de que expuso hace 2 días, y su sensación es que el tiempo vuela, que no te da tiempo, aunque no te hayas preparado la unidad didáctica, en 40-50 minutos sacarle todo el partido. Así que primera recomendación es que conozcas tus unidades didácticas, este punto que es más potente en cuanto a juegos, actividades, lo trabajes a conciencia. Segundo error que no puedes cometer es ir desconcentrado. Concéntrate y no hables con el alrededor. A ella personalmente le desconcentraron, le desconcentró otros opositores y opositoras hablándole de méritos, de que tenía muchos méritos, de que ya se habían presentado en otras ocasiones, que tenía que decir la primera parte así, que tenía que decir luego la unidad didáctica estos puntos. Y ella tenía como un plan escrito y tantas opiniones, tanta comunicación de otros opositores, digamos que le desconcentraron y no pudo aprovechar tanto la encerrona, y luego la exposición se puso muy nerviosa. Y esto está relacionado también con el tema de otros opositores que ya han expuesto y justamente salen y te comentan cosas. Tampoco les hagas caso, porque realmente están sesgados por la emoción, por la euforia o por la sensación que han tenido, y no te van a dar nunca una comunicación que te ayude. Entonces tampoco les hagas caso. En este caso, la opositora nos dice que el opositor que iba antes de ella le dijo que se podía poner en el guión absolutamente todo, que no hacía falta ni que se memorizase los elementos curriculares o algo así, que solo se centrase en lo que había escrito en el guión y que lo fuera mirando. Y eso le desconcentró. Así que ya sabéis, de nuevo, laboratorio, burbuja, me concentro en lo que puedo controlar y no hago tanto caso a lo que me digan los opositores. No hago tanto caso, no hago caso a nadie. No hago caso a nadie. Otro consejo, que no es un error, es un consejo, es que planees desde el primer momento que vas a entrar en el aula. La encerrona es para eso. Planea cómo vas a entrar, planea lo que vas a decir en la introducción, cómo te preparas los recursos. Ella, como digo, se desconcentró tras todos estos estímulos y no pudo sacarle el máximo partido a la encerrona. Y de hecho entró ya en la exposición desconcentrada. Por lo tanto, estoy concentrado, intento aprovechar la encerrona para planearme desde el primer momento y organizar todos los recursos. Y de esta forma, sobre todo en los primeros minutos, yo me enfoco en trabajarlos y trabajarlos en la encerrona para coger esa inercia y luego que vaya todo más fluido. Otro error en este caso es que como no te preparaste bien la programación o no preparaste bien el documento, tienes desconfianza en relación a tu exposición.
Y una vez que entregas el documento, tú te tienes que transformar y tienes que fingir esa confianza, aunque no tengas el documento perfecto. Primero, porque siempre se puede mejorar el documento. Segundo, el tribunal no sabe a ciencia cierta cómo has trabajado y si has trabajado más o menos. El documento al final tiene que cumplir unos estándares que no aluda a penalizaciones, e incluso si tiene alguna penalización no pasa nada, pero luego la prueba de exposición, la hora que vas a estar exponiendo, lo tienes que hacer al 100%. Y modo kamikaze, aunque pienses que lleves una mala programación, aunque pienses que lleves una unidad didáctica, porque ya cuando acabe todo, ya veremos. Y esto yo de verdad os lo recomiendo. A mí me pasó, yo tenía un documento muy sencillito, muy básico, que sí que habla de metodologías activas, pero al final es un resumen. Y yo me centré en hacer una muy buena exposición al margen del documento que tenía. Y eso es lo que se va a llevar el tribunal. Si el documento más o menos está bien y tú haces una gran exposición, lo que va a contar es la exposición. Lo que pasa que independientemente de lo que tengamos en el documento, si ya lo hemos entregado, me voy a centrar en comunicar al 100%. No ir con esa desconfianza porque el documento está mal o esa desconfianza porque pienso que mis unidades didácticas no son buenas. El tribunal no lo sabe y, entre comillas, se puede engañar con una buena comunicación puntos que quizá tienes más flojos. Y esto le afectó a esta opositora que desconfiaba del documento, no se lo creyó, llegó a las unidades didácticas, tenía ganas de acabar y bueno, pues fue una pena. Y el último error es que no te afecten los cuchicheos, tanto a nivel de opositores, pero sobre todo a nivel de tribunal. Como piensas que no has hecho una buena exposición o no has hecho un buen documento, te va a afectar todo más. Y ya escuchas al tribunal que está cuchicheando cuando vas a hablar o que no te prestan la atención como es debido o que no están en la energía que tú esperas y te vienes abajo. No y no. Tienes que hacerlo al 100%, independientemente del estímulo que te dé, de lo que pienses que estás escuchando, porque estás muy sesgado y muy sesgado a nivel emocional. Tienes muchas emociones que no te dejan ver con claridad. Lo único que puedes controlar, y aunque suene modo robot, es comunicar de la mejor manera posible. Así que tampoco cometas este error el día de la exposición. Y por último, estos días previos, estas horas previas que tienes a la exposición, cabeza fría. Céntrate solo en exponer cada día un poquito mejor, exponer cada día un poquito mejor. Y por eso te hemos dejado esta checklist, de verdad está muy completa, llevamos trabajando en ella más de 2 semanas, Pepe y yo analizando todos los criterios y añadiendo cosas que para nosotros son muy importantes a la hora de comunicar en educación física, y de esta forma no vais a cometer estos errores porque están contemplados en la checklist. Y también lo he visto en ciertos opositores que me han comentado que habían ensayado muchísimo y aún así han cometido errores en la defensa de la unidad didáctica de no hablar de evaluación o en la programación de no hablar de atención a la diversidad por no tener esa estructura clara de los puntos que sí o sí deben tratar. Así que bueno, te lo puedes descargar, entras en nuestro grupo de Telegram privado que lo tienes en la descripción y en el comentario fijado y estoy seguro que te va a ayudar. Y vuelvo a insistir que es tanto si eres de primaria como de secundaria, tenemos abiertas las plazas, vamos a tenerlas un par de semanas más, estamos cerrando grupos, si que te interesa la preparación con formación en educación física de oposiciones de primaria o secundaria, nos dejas un correo en preparadoreducacionfísica@gmail.com y te decimos cómo te ayudamos. Un abrazo y mucha suerte.